¿Y qué le decimos a los que digan que Chicago se ve deteriorada por lo que dije anteriormente, que vemos en las esquinas, en las calles, en las carpas ubicadas en cualquier lugar? ¿Qué le contestaríamos a ellos? Porque visualmente se podría deteriorar, pero eso no importa tanto, ¿o sí? Hay que contarles la historia. Mira, eso se repite y se repite, se repite. Hay 3 galletas en la mesa, el rico toma 2 y entonces le dice al ciudadano: aguas, que el inmigrante te va a quitar tu galleta. Cada lugar a donde llegan los migrantes se enriquece. Eso está probado demográficamente, está probado económicamente a través de la historia. Nunca los migrantes deterioran una ciudad. Siempre los migrantes mejoran la economía de las ciudades. Y ahora vamos a ver otra ola más, los que vienen de Florida. ¿Verdad? Los que vienen de Florida, porque tú lo sabes, el 1 de junio entra en vigor la ley 1718 del estado de Florida y la gente se está saliendo de allá. La gente está diciendo, bueno, si no quieren a los migrantes, pues vámonos de aquí. Los robos de salarios son mayores que todos los robos a bancos, a gasolineras, a supermercados y a casas habitación en todo el país. Se roban más salarios que todo lo que se roban los ladrones, literalmente hablando. La ciudad de Chicago y cualquier otra ciudad grande de Estados Unidos tiene la capacidad de absorber esas cantidades de gente. Digo, Diego, date una vuelta por cualquiera de nuestros suburbios, parques industriales, y vas a ver la cantidad de anuncios de que se contrata personal por todos lados. Mientras eso ocurre, mientras juntas para tener dónde comer y dónde meterte, dónde vivir, entonces, ¿qué pasa con estas personas en la calle? ¿Dónde los metemos? Los albergues están llenos. Ha sido caótica la situación, Jorge. Sin duda, pero no podemos tratar de resolverlo a nivel de Estado. Yo creo que la autoorganización de las comunidades tiene que entrar aquí en juego. A mí me preocupa mucho que esta oleada de migrantes masiva, una cosa impresionante, esto ha despertado xenofobia, Jorge, no solo entre los anglosajones, que ha sido normal, sino entre los latinos. Y a mí me duele obviamente notar esa diferenciación que existe ya entre los latinos que yo no veía décadas atrás. Sin duda, pero de nuevo hay que reflexionar en la ideología prevalente del Estado, ¿sí? Divide y vencerás. Que no es lo mismo un chapín, ¿verdad?, que un mexicano, ¿no? Pues ¿cómo? ¿Qué te crees? Si yo soy mexicano, ¿verdad? Pero esa es la ideología que nos han sembrado durante siglos prácticamente, ¿no? Los nacionalismos baratos. Pero también me da miedo que eso genere lucha de clases, que tampoco es buena, Jorge. Mira, la lucha de clases existe, nos guste o no nos guste, pero la lucha de clases no es entre salvadoreños y colombianos. La lucha de clases es entre los que tienen la riqueza y los que no tienen la riqueza. Y es igual de fregado un mexicano que acaba de llegar, que un venezolano que acaba de llegar, que un guatemalteco que acaba de llegar. Somos pobres todos. De Seguro Social. Ahora, con este nuevo programa del que estoy hablando, el DALE, el trámite es entre 90 y 120 días. Es decir, tú denuncias que te robaron tu salario, el Departamento de Trabajo abre una investigación y el Departamento de Trabajo le pide a Seguridad Nacional que te dé tu permiso de trabajo y que te dé tu seguro social. Y en alrededor de 120 días lo tienes. Es mucho más rápido. Infinitamente. Ellos destacan en la ley que está absolutamente prohibido usar una licencia de esas. Porque destacarlo asusta. Exactamente, es más propaganda, como te digo, ya en campaña presidencial. Saludo cordial, estamos nuevamente en una entrega más de nuestros podcasts de periodismo migrante y ahora enlazados con el periódico La Prensa de Chicago. Vamos a seguir y a revivir y a renacer con el periódico La Prensa de Chicago, que está circulando por efectos de pandemia cada 2 semanas, pero vamos a intentar en 1 o 2 meses
ponerlo en circulación nuevamente cada semana, todos los días viernes, y aumentar un poco la circulación, pero sobre todo darle más prioridad a la parte online, a la información por internet en las diferentes redes sociales, que es la tendencia mundial y lo moderno ahora, ¿no? Que tengamos más espacio en la parte ciber, en el ciberespacio, pero también obviamente vamos a darle importancia a la edición impresa. Gracias por estar con nosotros. Como les digo, esto es Periodismo Migrante y la prensa de Chicago. Estamos con un personaje al que hay que sacarle mucho jugo, al que hay que exprimir, porque yo diría que es una de las lumbreras y de las biblias del fenómeno migratorio en los Estados Unidos, sin ninguna duda, y no estoy exagerando. Estamos con un activista comunitario que lleva años, décadas, en Chicago trabajando con un conjunto también de activistas comunitarios, otro grupo de gente que siempre ha estado en este pequeño universo migrante que yo llamo, porque son 20 personas, quizás son muchas, se pueden nombrar las que por décadas han trabajado por el beneficio de la comunidad migrante en Estados Unidos. Yo voy a hablar específicamente en Chicago, pero cuando hablo de Chicago es lo mismo que Estados Unidos, porque aquí pues las leyes migratorias son federales y obviamente leyes migratorias de Estados Unidos que tienen enorme influencia en todo nuestro continente, en el mundo entero, porque lo que pasa en Estados Unidos en cuanto a migración tiene que ver con todo el planeta. Pero para ser más finito, para no hacerlo infinito, sino hacerlo más corto, digamos que lo que pasa en leyes migratorias en Estados Unidos, pues influye desde Alaska hasta la Patagonia en Argentina, porque somos un continente que expulsa migrantes. Y en el norte está el país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos, donde todo el mundo quiere llegar. Jorge Mújica, Murias es su segundo apellido, pero aquí pues se le dice Jorge Mújica. Bienvenido, Jorge, qué bueno saber de ti. ¿Cómo van las cosas, Jorge? Saludos. Muchas gracias, Diego, muy amable, buena introducción, me haces parecer más de lo que soy, pero gracias de todas formas por el buen sentimiento. Aquí estamos. Claro, no, es la verdad, es la verdad. Todos los editores de televisión a nivel nacional, inclusive en Univisión, en Telemundo, en CNN, si quieren un concepto versado en política migratoria, siempre buscan a Jorge para que haga sus análisis políticos en los noticieros de televisión, en los programas de radio, en los periódicos. Una famosísima columna que se llama México del Norte, que has publicado en cuántos periódicos en español en Estados Unidos. Jorge, contanos. Ya no sé, perdí la cuenta, y fíjate que la desgracia es que yo distribuía mi columna a través de los famosos grupos de Yahoo, y luego los desaparecieron, y entonces desapareció toda mi lista de distribución. Pero son Sigo decenas de publicando. periódicos en Estados Unidos. Oh, decenas, sí, cómo no, desde Minnesota hasta Florida y hasta California. Yo creo que son 20, 30, no sé, posiblemente más. Bastantes más, yo creo, bastantes. Porque estamos hablando de periódicos de gran influencia en español, que no son muchos, porque obviamente pues somos una pequeña república en esta gran nación de habla español, pero en cualquier periódico pequeño latino de cualquier rincón de Estados Unidos estaba la columna de Jorge Mújica. Efectivamente, eso sí, eso es cierto. Y de por ahí de vez en cuando me mandaban algunos ejemplares. Ahí tengo una bonita colección de México del Norte. Lo seguí publicando en Facebook después, pero mira, ya no tengo tiempo. Escribir lleva tiempo, hacer investigación lleva tiempo, y ya no me da para todo. Claro, claro, es cierto. Bueno, vamos al grano. Jorge Mújica, a ver, es que empezar por este tema del fenómeno migratorio actual en los Estados Unidos siempre ha sido un tema difícil, un tema para tratar con mucho cuidado, pero ahora pues mucho más de moda porque han pasado muchas cosas en tan corto tiempo. A ver, voy a empezar por lo que uno siente en la calle y por lo que se siente cuando uno sale y camina por Estados Unidos o por una ciudad de esta nación y por lo que uno habla con la gente de los diferentes países. ¿Qué pasó con el fenómeno migratorio? ¿Por qué esta explosión? ¿Por qué estas cientos y miles de personas que se vinieron? ¿Por qué llegamos hasta aquí, Jorge?
Bueno, mira, son una serie de razones, pero en primer lugar déjame hacerte una corrección. Yo creo que no nos podemos referir a la migración como un fenómeno. La migración es constante, la migración es de toda la vida, la migración sucede en todas las generaciones. Lo que es fenómeno es que haya tomado ahora esta forma de las caravanas. Es decir, la migración ha estado ahí siempre, es una constante. Lo que es fenómeno es la forma en la cual se emigra. Entonces, lo que hemos visto es desde hace 3 años la gente organizándose para cruzar con seguridad varios países y poder llegar a su destino final, Estados Unidos. Eso sí es un fenómeno, porque antes la gente cruzaba individualmente, ahora son movimientos colectivos. Entonces, eso se debe a las precarias condiciones de seguridad en América Central y en México, ¿verdad? Y la posibilidad de llegar a Estados Unidos. Segundo, la modalidad de pedir asilo, porque antes no había tanta gente que venía pidiendo asilo. La gente se limitaba a venir, tratar de llegar individualmente, tal vez pedir asilo o no, pero ahora el fenómeno, de nuevo, es que no solamente vienen de manera organizada, sino que vienen a pedir asilo directamente. Sí, en el pasado venían los guatemaltecos de una guerra civil, venían los salvadoreños de una guerra civil, pero individualmente pedían asilo o hacían sus campañas pues de cabildeo para que les dieran el TPS. Ahora no, ahora se vienen en grupos, se vienen en caravana y piden asilo todos juntos. Yo creo que eso es lo novedoso, eso es lo fenomenal de esta situación. Y el por qué, el otro por qué, además de tratar de cruzar con seguridad, el otro por qué, pues es bueno, los venezolanos, porque Estados Unidos desató una guerra económica brutal contra Venezuela, ¿verdad? Venezuela se cayó completamente y entonces hay una gran emigración muy visible de un país que antes, pues típicamente no emigraba de forma masiva, ¿no? Yo creo que esos son algunos de los factores de lo que estamos viendo estos días. Claro, a ver, ha tocado puntos muy importantes usted. Tiene razón, tiene razón. Usualmente denominamos la migración en los medios de comunicación como un fenómeno migratorio, pero el análisis que acabas de hacer es muy interesante porque realmente desde inicios de la humanidad el hombre siempre ha sido migrante, ha sido un sentimiento y una costumbre la de migrar para buscar los ríos, para buscar el mejor clima, para buscar las mejores tierras, para cosechar desde el inicio, desde que comenzó la humanidad. Entonces realmente Desde que siempre se hemos salió sido el primero de migrantes, África. siempre hemos sido migrantes. Así es, definitivamente siempre lo hemos sido, tenemos millones de años migrando y no se va a parar ese movimiento. Ahora vemos un fenómeno, ahora sí, fenómeno curioso al revés. Una gran cantidad de estadounidenses que están yendo a vivir a México porque ya se jubilaron en la pandemia, se acabaron una serie de empleos donde estaba empleada la gente mayor que tenía ya pensión acreditada, se jubilaron temprano y no les alcanza esa pensión para vivir en Estados Unidos al nivel que tenían. Y entonces hay un fenómeno migratorio de estadounidenses yéndose a vivir a México. Ese es un tema importante que nadie creería, pero que vamos a tocar al final. A ver, la migración en Estados Unidos. Digamos que es cierto lo que usted comentó de Venezuela y Estados Unidos, digamos que hay una causalidad, una causa y efecto, que Estados Unidos presiona económicamente a Venezuela y los venezolanos se vienen para acá. Algo parecido a lo que ha ocurrido con Cuba, con todo esto del régimen de Fidel Castro y de todo lo que conocemos de los cubanos, que también causó que el fenómeno migratorio, bueno, llamémoslo, que la modalidad migratoria y el sentimiento y la costumbre migratoria que siempre hemos tenido, pues los cubanos también quisieran venirse a los Estados Unidos. Pero diría cualquier persona, Jorge Mújica diría, bueno, que porque hay hambre y miseria y los países de América Latina son mal administrados y entonces todos se vienen para Estados Unidos. Y entonces diría Estados Unidos, ¿y yo qué culpa? ¿Y por qué se vienen para mi casa? Como que usted tenga una casa muy grande y toda la gente que está mal quiera irse a meterse a su casa. ¿Qué contestamos ante eso, Jorge? Mira, lo que contestamos es que tradicionalmente Estados Unidos hizo grandes cantidades de dinero, acumuló riqueza extraída de todos nuestros países.
¿sí? Este año, el 13 de agosto, si no me equivoco, la fecha, se van a cumplir 100 años de los tratados de Bucareli con México. El tratado de Bucareli fue un tratado de Estados Unidos-México para reconocer, que Estados Unidos reconociera al gobierno mexicano, y a cambio el gobierno mexicano se comprometió, entre otras cosas, a no desarrollar su tecnología. Estados Unidos no, México no podía producir automóviles, no podía producir trenes, no podía desarrollar su tecnología, su industria petrolera. Entonces, lo que pasa es que Estados Unidos invertía en México, pagaba salarios mínimos y se traía toda la ganancia para acá, para Estados Unidos. Y eso puede ser ejemplificado con cualquiera de nuestros países, con Guatemala, con Costa Rica, tú dime, ¿verdad? Con Bolivia, el estaño, con Chile, el cobre, lo que sea. Y entonces, pues Sí, eso ha ocasionado que se acumule la riqueza aquí, pero es riqueza generada en nuestros países. Y entonces el consenso general es que, bueno, hay que compartir esa riqueza. Y si está aquí en Estados Unidos, pues vámonos a Estados Unidos. claro. A ver, volvemos a esto de la gran novedad migratoria, que se vengan en bola, en grupo, en masa, en gallada, decimos en Colombia. Esto se generó, Jorge, haciendo un poquitico de historia, tal vez esto de las olas de grandes grupos de marchas migratorias hasta la frontera para pasar en grupo, en bola, se generó quizá por las marchas por migrantes originadas en Chicago en el año 2006, cuando la famosa ley Sensenbrenner, o esto venía desde antes. No, en la unidad está la fuerza, eso ha sido de toda la vida, ¿no? En los grandes números está la seguridad. Cruzar México, cruzar Guatemala, cruzar El Salvador siempre ha sido peligroso por las situaciones, pues ya individuales, ¿verdad? De cada país. El tráfico de personas se ha convertido en uno de los más grandes negocios del planeta. Entonces, la extorsión, el secuestro, el coyotaje de migrantes es el que ha dado pie a estas caravanas. Si me voy solito, si nos vamos dos o tres, nos agarran, nos secuestran, nos extorsionan nuestras familias. En cambio, si somos 1000, está mucho más difícil que nos puedan afectar de esa manera. Entonces, ahí viene esta modalidad de las caravanas. Y también ponen a temblar a la Casa Blanca, porque una cosa es que los inmigrantes pasando individualmente generen preocupación en el gobierno de Estados Unidos y otra cosa es lo que ocurrió cuando comenzaron a llegar las enormes caravanas de migrantes a la frontera con Estados Unidos, especialmente la frontera sur con México, y entonces ya el presidente de Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos empezó a ver que este era un problema que se estaba saliendo de las manos y que tenían que buscar la manera de legalizarlo o de reglamentarlo o de detenerlo, Jorge. Efectivamente, le dio visibilidad a esta constante inmigración y además, pues nos sucedió bajo el gobierno de Donald Trump, que su tema favorito, ¿verdad? Político era precisamente la migración y entonces no podía desaprovechar la oportunidad. Ahí estaba su famosa barda que nunca construyó, que la iba a pagar México, que nunca la pagó, pero el chiste es que siempre estaba hablando de inmigración y de pronto llegan las caravanas. Obviamente, pues el tipo exacerba todas sus medidas. Ahí está el famoso título 42, que es una medida de salubridad pública. El título 42 lo que dice es que hay que impedir la entrada de personas que posiblemente estén contagiadas de alguna enfermedad. Entonces usa el pretexto para tratar de detener esta emigración masiva, ¿no? Ahí quería llegar y qué bueno que hablaste del título 42. Bueno, como usted lo decía, antes de llegar a los Estados Unidos, usted llegaba con una visa de turista, entraba y si le gustaba el país, pues no cumplía el tiempo de permiso en los Estados Unidos, lo desobedecía y se quedaba aquí de manera indocumentada. O también entraba por la frontera pagando un coyote, ya fuera por el río Bravo, ya fuera en un tráiler de un camión o por diferentes medios cruzando el desierto para llegar como indocumentado a los Estados Unidos. Otra posibilidad era que te casaras y te pidieran como novia o como pareja si llegabas a casarte en tu país, o que un familiar tuyo ciudadano te pidiera siendo el papá, la mamá o los hermanos. Eran más o menos las posibilidades que existían, o que una empresa te pidiera porque tu cuestión laboral y tu capacidad laboral era muy calificada. Más o menos, por decir algo, esas eran las maneras de llegar a los Estados Unidos. Luego, pues se vienen otras que se hacen de moda, como el asilo político, que es venirse porque tu integridad corre peligro en tu país de origen, entonces vienes a refugiarte a los Estados Unidos
y pide lo que llamamos un asilo. A ver, eso del título 42, que ya acabaste de explicar, que surgió especialmente por el COVID-19, ¿sirvió para que más gente tuviera la posibilidad de llegar con mayor facilidad a los Estados Unidos? ¿El título 42 fue bueno o fue malo, Jorge Mujica? No, fue un pretexto, definitivamente. Estados Unidos era el país más contagiado del mundo, entonces de tratar de impedir la entrada de los migrantes, entrada legal, por cierto, tratar de impedirla arguyendo que iban a traer enfermedad, pues era totalmente ridículo. ¿Verdad? Estados Unidos tiene un problema, mira, dentro de todo eso que mencionabas, la mayoría de las visas que se dan en Estados Unidos son visas por relaciones familiares. Se dan visas de hermano, de papá, de hijo menor de 26 años, soltero, estudiante de tiempo completo, de hijo menor de 18 años, casado, etcétera. Entonces, ese es un gran problema. Estados Unidos no necesita dar visas de hermano. Estados Unidos necesita dar visas de trabajadores, pero no tiene en su programa, pues, en su mecanismo de visado, no tiene una gran cantidad de visas de trabajo. Ese es un primer problema. El segundo es que Estados Unidos tiene que cumplir con una serie de convenciones internacionales, ¿verdad? Que hablan de los refugiados y los asilados políticos, y entonces tiene establecido que hay que llegar a Estados Unidos, hay que pisar suelo estadounidense para poder pedir asilo. Entonces, esta gente que viene por miles o por cientos o por docenas o por individualmente, tienen que pisar suelo estadounidense. Eso es lo que dice la ley de Estados Unidos. Entonces, toda esta gente viene con la intención de eso, de poner un pie en un puente internacional y entonces pedir el asilo. Pero la sociedad en general no entiende ese mecanismo y siguen pensando que son indocumentados. No, hay que cumplir con la ley llegando a Estados Unidos y entonces iniciar todo el proceso de asilo. Hasta ahora, hace 2 semanas, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ya anunció que se va a cambiar el modelo, pero esa sigue siendo la ley. Entonces, bueno, combina todo eso, combina Donald Trump con el COVID, el título 42, el hecho de que hay que pisar suelo estadounidense, y ahí está la explicación de todo esto que estamos viendo. Bueno, y entonces comienza la oleada, Jorge. Estoy hablando de la actualidad, de los últimos meses, con miles y miles de personas llegando de Sudamérica, inclusive de África, de Europa también, incluso, y de la América insular, dominicanos y todas estas personas que de pronto pues tienen gobiernos inestables o la moneda o la capacidad económica no es muy buena, entonces se vienen a buscar futuro en los Estados Unidos con pleno derecho de venirse a buscar un futuro mejor, como todos nosotros, usted, Jorge y yo, vinimos, que somos migrantes y que estamos aquí. A ver, entonces llegan a las fronteras de Estados Unidos, pasan y se entregan, y las autoridades migratorias de Estados Unidos los agarran, digamos que no los agarran, los toman porque se están entregando, los suben a una patrulla, se los llevan a centros de detención, allí analizan el proceso y a muchísimos, son miles y miles, los dejan en Estados Unidos para que sigan su proceso de asilo político. Ese fue uno de los mecanismos que se utilizó ahora con el título 42, Jorge. No, con el título 42 se les impedía la entrada a Estados Unidos. Con el título 42 no se les permitía llegar a suelo estadounidense. Los dejaban del otro lado, y ahí viene uno de los grandes mitos que hemos visto en los últimos años, que decían que México aceptó ser un tercer país. No, México no aceptó nada. México tiene la situación de que hay miles de personas cruzando por el territorio, llegan al puente, no los dejan pasar, y pues qué, ni modo que se queden a vivir en el puente internacional. México tiene que admitir que pues vuelvan a su territorio, ¿vean? Y se queden en Tijuana, se queden en Ciudad Juárez, se queden en donde estén. México nunca admitió ser tercer país, pero si Estados Unidos no los deja entrar, pues, ¿qué hacemos, no? Que se Claro, queden a vivir a mitad del río, pues no puede ser. claro, sí, tuve una incorrección, un lapsus linguis. El título 42 generó esta novedad y esto que está ocurriendo. Bueno, entonces cuando eso pasa, Jorge, cuando eso pasa y ocurre, entonces se inventa el presidente Biden una
está la aplicación electrónica CBP One, para que la gente pueda pedir la cita desde cualquier frontera. Pero inclusive Amnistía Internacional se quejó porque dijo que esto viola la libertad que tiene una persona de llegar a cualquier lugar a pedir un asilo político sin necesidad de pedir una cita. Usted simplemente llega y punto. Amnistía Internacional dice tener que pedirlo por medio de una cita, entrando a una aplicación electrónica, está violando la libertad que la persona tiene de llegar sin ninguna cita a pedir un asilo, ¿no? Efectivamente, eso es lo que viola las convenciones internacionales, porque como país receptor, Estados Unidos está obligado precisamente a recibir a la gente, y lo que están haciendo es no recibirlos, ¿no? Jorge Mujica entonces no comparte el novedoso sistema de la aplicación CBP One que se llena en la frontera para poder solicitar una entrada a Estados Unidos por asilo, ¿no? Mira, eso es, como dicen en inglés, un loophole. Es decir, hay un agujero ahí tremendo en la ley, porque aunque la ley dice que tienes que estar en Estados Unidos para pedir asilo, lo que hacen ahora es que mediante esta aplicación vas a ser preevaluado. ¿Verdad? Llenas toda tu aplicación y entonces ahí te van a decir, ¿sabe qué? Ni le conviene llegar porque el caso de usted no es suficientemente firme como para solicitar el asilo. Tú sabes que lo que tienes que demostrar es un miedo fehaciente de persecución, de amenaza, de inseguridad. Y entonces si te dicen, bueno, usted me dice que lo amenazan, pero compruébemelo, no me lo puede comprobar en la aplicación, no me puede mandar ninguna prueba, nada, sus familiares están todos bien, a nadie han secuestrado, ¿sabe qué? Ni venga. Entonces es una forma que están encontrando para evitar que la gente haga ese trámite ya que llegó a Estados Unidos. Expliquémosle un poquito a la gente, Jorge, el fenómeno del gobernador de Texas, el fenómeno de los famosos buses que llegaban repletos a ciudades de Estados Unidos con migrantes desde la frontera sur, a Chicago, a Nueva York. Expliquémosle a la gente que no tiene esos detalles, ¿qué fue lo que pasó con este fenómeno de los buses llenitos de migrantes de la frontera sur que llegaban a otras ciudades de Estados Unidos? En Chicago llegaron muchísimos, a Nueva York y a otras ciudades. ¿Qué fue lo que pasó con estos famosos buses repletos de migrantes? Pues mira, el estado de Texas es el estado más grande con más kilometraje de frontera con México. Entonces, obviamente tiene infinitos puntos de entrada y el gobierno de Estados Unidos estableció sus centros de detención, sus centros de reclusión para todos estos peticionarios de asilo en el estado de Texas. Y entonces de pronto el gobernador dice, oiga, no, pero nosotros estamos gastando dinero, ¿verdad? En esta gente que no lo merece, entre comillas. Y entonces, en vez de mantenerlos aquí, los vamos a mandar a otros estados que, según parece, son felices recibiendo inmigrantes. Y entonces los empezaron a subir en camiones y a mandarlos para afuera. Aquí en Chicago se calcula que recibimos 8,000 de estos migrantes. Están por ahí en albergues, están en hoteles, están en una situación terriblemente insegura, es decir, fueron admitidos al país, pero sus casos se van a llevar meses o años, no tienen documentación, porque apenas están en una etapa muy preliminar de sus casos, no tienen permisos de trabajo, pero necesitan sobrevivir. Entonces, de pronto tenemos 8,000 nuevos trabajadores, o bueno, de los 8,000, suponga usted que 6,000 nuevos trabajadores en el área de Chicago. Y ahí es donde el gobernador de Texas dice, a ver si es cierto que quieren migrantes, pues ahí les van. Nosotros felices, la mera verdad, porque esa gente indocumentada y todo, pues está entrando a trabajar y con la escasez de mano de obra, ¿verdad? Pues muchas compañías lo están contratando. Y también lo están ya estafando, ¿no? El robo de salarios es pandémico Es en todo Estados impresionante, Unidos, es así es. impresionante. Te voy a dar un caso específico para continuar con el tema. Por ejemplo, hay compañías de estas que emplean a las personas, agencias de empleo, que contratan a estos migrantes, Jorge, y los primeros meses, el primer mes y el segundo mes, les pagan solo la mitad del salario. La compañía que los contrata les paga a ellos el total y estas compañías se quedan con la mitad del salario. Ejemplo, y tengo casos específicos. Hay unos trabajadores de una compañía que normalmente deben ganarse 520, 530 a la semana
y el cheque solo le llega por 280. Y la Así es. compañía, esta agencia de empleo les dice que los primeros 2 o 3 meses tiene que ser así, que porque así se hace y que ellos le pagan solo la mitad, pero que a los 2 o 3 meses, cuando vean que sí se van a quedar trabajando allí, les pagan el cheque completo, cosa que es absolutamente irregular, Jorge. Así es, completamente, pero ya lo sabemos, ¿no? Estados Unidos, entre los robos de salarios, son mayores que todos los robos a bancos, a gasolineras, a supermercados y a casas, habitación en todo el país. Se roban más salarios que todo lo que se roban los ladrones, literalmente hablando. Bueno, 8.000 personas que llegaron en los buses y que llegaron por esta ola migratoria a la ciudad de Chicago, hablando específicamente de la ciudad donde nosotros estamos, pero que repito, es la misma imagen de lo que ocurre en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Decía usted, nosotros felices que nos lleguen migrantes, claro, por supuesto, somos hermanos migrantes y todos nos recibimos y nos ayudamos. Y la verdad que quisiéramos que todos estuvieran muy bien. Pero esta llegada masiva genera a veces incomodidades, y por qué no decirlo. Entonces, habrá quien dice, ya no tengo mucho trabajo porque llegaron muchos migrantes y me están quitando espacio. Habrá quien dice, me molesta estar en los semáforos y que los migrantes ahora, o sea, fenómenos que no veíamos en Estados Unidos. Aquí, Jorge, obviamente ha habido indigencia, pero no era tan numerosa como lo es ahora. Décadas atrás no ocurría eso, de ver, y da mucha tristeza, y yo lo digo en el buen sentido de la palabra, de ver cantidad de gente pidiendo en las esquinas de los semáforos. Me parte el alma ver a familias. En la Fullerton y Cícero, por ejemplo, hay una familia ecuatoriana que lleva semanas allí viviendo debajo de un paraguas con sus niños en la esquina de la Fullerton y Cícero, vendiendo agua y vendiendo dulcecitos y poniendo a los niños a que también pidan en esa esquina porque no tienen de pronto dónde estar ni dónde vivir. Los albergues están llenos. Prostitución, ¿por qué no decirlo? Que no es legal acá, pero bajo cuerda se mueve la prostitución de todos los migrantes que tienen que comer y vivir. También alguna delincuencia, porque por desespero, pues hay personas que de pronto si no encuentran trabajo, no estamos justificándolos, pero de todas maneras, muchas veces el robo está generado por desespero, por hambre, por ver a los hijos que no tienen que comer. Repito, no es una justificación, pero humanamente mirándolo tiene sentido. Entonces, todo esto, Jorge, que parece que nos puso patas arriba a la ciudad de Chicago y a los Estados Unidos. ¿De quién es la culpa? ¿Por qué pasó esto así tan de golpe, Jorge? ¿Es bueno, es malo? Lo bueno, lo malo y lo feo de esto que estamos pasando. Mira, nosotros estamos viviendo ahorita lo que ha vivido la frontera durante muchos años. De pronto llega una caravana de 2,000, otra de 3,000, otra de 4,000, y claro que hay ciudades donde empiezas a notar de pronto vea una gran afluencia de inmigrantes. No, no es nada diferente. Y ahora vamos a ver otra ola más, los que vienen de Florida. ¿Verdad? Los que vienen de Florida, porque tú lo sabes, el 1 de junio entra en vigor la ley 1718 del estado de Florida, y la gente se está saliendo de allá. La gente está diciendo, bueno, si no quieren a los migrantes, pues vámonos de aquí, vámonos a Ujú. otro lado. Entonces yo ya conozco gente que está llegando de Florida a trabajar en la construcción aquí en el área de Chicago. Eso lo vamos a seguir viendo, pero mira, cada lugar a donde llegan los migrantes se enriquece. Eso está probado demográficamente, está probado económicamente a través de la historia. Nunca los migrantes deterioran una ciudad. Siempre los migrantes mejoran la economía de las ciudades. ¿Y qué le decimos a los que digan que Chicago se ve deteriorada por lo que dije anteriormente, que vemos en las esquinas, en las calles, en las carpas ubicadas en cualquier lugar? ¿Qué le contestaríamos a ellos? Porque visualmente se podría deteriorar, pero eso no importa tanto, ¿o sí? Hay que contarles la historia. Mira, eso se repite y se repite y se repite. Hay 3 galletas en la mesa, el rico toma 2 y entonces le dice al ciudadano, aguas que el inmigrante te va a quitar tu galleta. ¿Ves? Eso es la historia del mensaje de los ricos hacia los pobres toda la vida. Peléense entre ustedes por la galleta que sobra. Y entonces, claro, pues uno trata de agarrar lo más que puede la galleta y se pelea con el otro que está agarrando apenas las moronas, ¿verdad? Las migajas, un pedacito. Ese es el discurso típico. La ciudad de Chicago y cualquier otra ciudad grande de Estados Unidos tiene la capacidad de absorber esas cantidades de gente. Digo, Diego, date una vuelta por cualquiera de nuestros suburbios, parques industriales,
y vas a ver la cantidad de anuncios de que se contrata personal por todos lados, ¿no? Aquí vivimos esta famosa revolución de la tortilla, ¿verdad? Con una tortillería que tú conoces, de marca muy importante. Ay, claro que sí. Están desesperados La porque podemos nombrar si necesitan, tú quieres. bueno, en el milagro, Ajá. están trabajando con 500 trabajadores cuando necesitan 600. ¿Verdad? Las manzanas Afitapo están trabajando con 48 cuando necesitan 70 y así por el estilo. Y El problema es que, claro, esta gente no sabe ni dónde buscar trabajo, no saben dónde encontrar recursos, porque no es la misma migración típica nuestra. ajá. Cualquier mexicano que llega por acá viene con parientes, con amigos, con el cuñado, con el sobrino, con el tío, pero el venezolano que acaba de llegar no tiene la menor idea. No tiene ningún pariente, no tiene una red social que lo esté apoyando ahorita, excepto Exactamente. los servicios que se les puedan proporcionar por parte de las ciudades y el condado. Y eso fue lo que agravó el problema, Jorge, porque antes, 3 décadas o 4 décadas o 5 décadas atrás, el migrante que se venía, aunque cruzara indocumentado, ya tenía todos los contactos con la familia, el amigo, el vecino que lo iba a recibir. Entonces el fenómeno no se veía tan explosivo y así llamaba tanto la atención. Ahora hagamos de cuenta que agarran un lote de personas y los teletransportan a los Estados Unidos sin saber ni qué van a hacer. Es como la famosa esa película de la mosca, que el hombre se metía a una máquina y salía en la otra máquina, en el otro cubo, en el otro cubículo. Es como si trajeran un grupo de personas, la metan a un cubículo, bajan una palanca y por arte de magia se teletransporta al otro cubículo que es Estados Unidos. Llegan Así aquí es. con una muda de ropa, sin idea Eso de que están aquí. Eso ha sido, digamos que crítico. totalmente, totalmente. Yo, de ahí nació el título de la columna México del Norte, porque Ujú. yo siempre decía, mira, la familia decidió venirse a Estados Unidos, entonces el señor le pregunta a la señora a ver qué cosas nos llevamos, y la señora dice, pues todo, llévate todo el rancho, y nos trajimos el rancho entero, como si lo levantáramos en vilo, y lo vinimos a poner aquí en Pilsen, lo pusimos en La Ujú. Viquita, lo pusimos en Humboldt Park, pero es el rancho entero. Pero esta nueva modalidad, pues no es así. No se trajeron la ciudad de Caracas para acá. Nosotros sí nos trajimos. Nosotros nos trajimos Acapulco, nosotros nos trajimos Morelia, nosotros nos trajimos la Ciudad de México aquí y la instalamos aquí en medio de todo. Ujú. Pero yo no veo todavía Caracas aquí. No. Pero entonces, ¿qué hacer? Es que el problema acá es, ¿qué hacer, Jorge? Porque ahora los que están llegando no tienen aquí, buscan trabajo y lo encuentran, aunque eso también genera muchísima explotación laboral. Pero mientras pasan 1, 2, 3 meses, y eso que es poquito, pero hablemos de 3 meses, apenas se están juntando para una renta que Virgen Santa aquí vale $1,200 cualquier rincón. Se juntan 6 o 7 para pagar una renta, está bien. Mientras eso ocurre, mientras juntas para tener dónde comer y dónde meterte, dónde vivir, entonces, ¿qué pasa con estas personas en la calle? ¿Dónde los metemos? Los albergues están llenos. Ha sido caótica la situación, Jorge. Sin duda, pero no podemos tratar de resolverlo a nivel de Estado. Yo creo que la autoorganización de las comunidades tiene que entrar aquí en juego. ¿Cómo se resuelve? Esa es la pregunta. Sí, igual que aquí te recibió tu tío, tu Ujú. pariente, pues lo Mi que sea, hermano, tu en mi caso, me padrino, recibió tu aquí, claro. hermano. Ujú. Y la sociedad se autoorganiza, las comunidades se autoorganizan. Igual tienen que hacer los venezolanos. Tienen la desgracia, por ejemplo, de que no hay consulado ya de Venezuela aquí en la ciudad de Chicago. Ujú. No hay. Pero están los guatemaltecos, están los salvadoreños, ellos sí tienen la posibilidad de ir a su consulado, empezar a organizarse. Si yo fuera el cónsul de Guatemala, pues empezaría a formar clubes de oriundos, ¿verdad? Comunidades para poner en contacto a la gente una con la otra y facilitar su organización. Pero en el caso de Venezuela ni siquiera hay esa posibilidad. Ahí van a tener que echar recursos de su conocimiento social, ¿verdad? De tratar de ver cómo se unen los unos con los otros, ¿verdad? Y empezar a hacer todo eso que tú dices, autoapoyarse. A mí me preocupa mucho que esta oleada de migrantes eh, masiva, una cosa impresionante, esto ha despertado xenofobia, Jorge.
no solo entre los anglosajones, que ha sido normal, sino entre los latinos. Y a mí me duele obviamente notar esa diferenciación que existe ya entre los latinos que yo no veía décadas atrás. De No, decir, es que fulanito no me gusta, es que los de esta nacionalidad son huevones, no les gusta trabajar, los de esta nacionalidad son esto, los de esta... Y he sentido como que empezó a haber un separatismo latino en que es que este no me gusta porque es de allí, es que estos vienen muertos de hambre, es que estos pasaron y no tienen ni dónde vivir, este es mejor trabajador, este no, este... Eso me preocupa, Jorge, cómo se maneja. sin duda, pero de nuevo hay que reflexionar en la ideología prevalente del Estado, ¿sí? Divide y vencerás. Imagínate si se juntan todos los latinos, uy, qué horrible, van a terminar por elegir alcaldes socialistas, como acaba de pasar aquí en la ciudad de Chicago. Uh -huh. Mejor que se dividan, hay que dividirlos, hay que recordarles que no es lo mismo un chapín, ¿verdad? Que un mexicano, ¿no? Pues, ¿cómo? ¿Qué te crees? Si yo soy mexicano. ¿Verdad? Pero esa es la ideología que nos han sembrado durante siglos prácticamente, ¿no? Los nacionalismos baratos, Pero aunque, también me da miedo que eso genere lucha de clases que tampoco es buena, Jorge. mira, Uh la -huh. lucha de clases existe, nos guste o no nos guste, pero la lucha de clases no es entre salvadoreños y colombianos. Uh -huh. La lucha de clases es entre los que tienen la riqueza y los que no tienen la riqueza. Y es igual de fregado un mexicano que acaba de llegar que un venezolano que acaba de llegar, que un guatemalteco que acaba de llegar. Somos pobres todos. Claro, y somos seres humanos y sentimos, lloramos, tenemos familia, sentimos hambre, dormimos y tenemos las mismas necesidades. Jorge, a ver, ¿será que tenemos que volvernos un poquito humanos? ¿Será que tenemos que revolcar nuestros sentimientos? ¿Será que quienes estamos aquí, y voy a hablar particularmente de los que llevamos muchos años acá, ¿será que tenemos que sensibilizarnos ante la situación de los migrantes que están llegando? ¿Será que tenemos que ser más solidarios? ¿Será que tenemos que juzgar menos? ¿Eso sería una solución? Sin duda, y hacer cosas como precisamente lo que tú estás haciendo y lo que yo estoy haciendo en estos momentos, ¿no? Informar. Yo siempre he dicho que difundir mentiras, difundir rumores, difundir cosas no bien informadas no contribuye en nada positivo, ¿verdad? Hay que investigar, hay que verle la cola al gato, ¿no? Para tratar de ver de qué color es. Pero la gente típicamente ahora, y más con esta explosión de medios masivos y sociales de comunicación, la gente solamente tiende a repetir lo que le cayó en el teléfono sin informarse, ¿sí? Sin comprobar si algo es verdad o no es verdad. Todo lo hemos hecho. Todos hemos puesto alguna cosa que no es real en nuestros medios sociales de comunicación. A mí me regañaron el otro día por poner una fotografía del famoso volcán Popocatépetl, que me dicen, no, pero esa la produjo una inteligencia artificial. Bueno, pues me doy cachetadas de los dos lados por no haber comprobado, pero todos lo hacemos, Pero ¿sí? es que no es fácil comprobarlo, Jorge. Exacto, porque imagínate, Ni pues está la tecnología ni los medios y además que es al simple ojo humano es imposible saber si una fotografía fue mal trabajada o no, ¿no? Es difícil. efectivamente. Entonces, antes era Photoshop, ahora ya son inteligencias artificiales. Claro. A ver, Bueno, Jorge, entonces, ¿dónde estamos en cuanto al fenómeno migratorio actual hoy a esta hora y para dónde vamos? ¿Esto tiene solución o va a seguir así de caótico, Jorge? mira, no, va a seguir terriblemente caótico, sin duda alguna, y sobre todo porque ya inauguramos la campaña presidencial para 2024. Es decir, ya Biden ya decidió que se quiere reelegir. Por el otro lado, pues Donald Trump ya declaró su intención, pero tiene muchísimos problemas legales, de carácter moral, etcétera. Y entonces entra Ron DeSantis y entra el gobernador de Texas también, vea, Abbott a tratar de ver, ok, si Donald Trump no es chicle y pega, pues entonces, ¿cuál de nosotros dos? Yo creo que la ley 1718 de Florida es precisamente eso. No es que DeSantis realmente quiera deshacerse de todos los inmigrantes indocumentados, es que quiere ponerse en la visión nacional. Quiere que Y todo el como mundo vio, sepa claro, lo y que está como a Donald Trump le dio haciendo. resultado, entonces quiere copiar el estilo Exacto. de Donald Trump. Así es. Entonces, mientras la migración siga siendo un tema muy bonito para las elecciones presidenciales, para las campañas, pues nadie va a querer arreglarlo.
¿verdad? Biden le tiene miedo a hablar mucho de la migración. Estuvo prolongando el título 42 hasta que fue ya imposible sostenerlo, porque ya virtualmente se acabó la pandemia como tal, ¿verdad? Y entonces ahora anda buscando a ver cómo le hace para torear este toro. Había puesto a Kamala Harris como zarina de la frontera, nunca le funcionó porque nunca supimos qué había hecho Kamala Harris en la frontera. Y ahora tienes todas estas caravanas, se acabó el título 42, ¿qué hacemos? Ahora te voy a decir una cosa muy interesante, aunque sea callado la boca, pero Biden ha hecho cosas notables en favor de los inmigrantes dentro de los Estados Unidos. Hay una serie de programas que respaldan la inmigración, incluso llegando al ámbito laboral. Los inmigrantes que no tienen papeles y que trabajan y que denuncian violaciones a las leyes laborales pueden obtener su permiso legal de trabajo y su seguro social. Con la Esa visa es U. una gran novedad. ¿Mm? ¿Esa es la visa U o es otra modalidad? No, 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 no. Esto es un programa, nosotros le llamamos DALE, Acción Diferida por Conflictos Laborales, Action for Labor Enforcement. Los trabajadores que denuncien violaciones a las leyes laborales pueden solicitar permiso de trabajo y pueden Eso no lo solicitar sabe la permiso de gente y por eso es bueno informar. Efectivamente, porque entonces, pues, ¿quién puede argumentar en contra de que se ejerzan las leyes laborales? Pues ni los republicanos. Y eso, pues, ha sido un programa medio calladito, pero que ha dado resultados. Tenemos ya 22 casos de grupos de trabajadores en todo Estados Unidos que han obtenido este permiso de trabajo y Y este que algunas personas recién llegadas a los Estados Unidos no saben que la ley laboral y los derechos de los trabajadores están por encima del estatus migratorio. Efectivamente, tiene prioridad la ley laboral sobre la Eso ley no de lo sabe la migración. gente. No lo sabe la gente, no lo saben mucho, pues lo saben ya una buena cantidad. Nosotros ya estamos recibiendo llamadas todos los días, ¿verdad? De gente Los que, recién oiga, llegados no lo saben específicamente, no lo saben los que acaban de llegar. los recién llegados se están enterando apenas y estamos empezando a recibir. Ya tenemos casos de violaciones, robos de salarios, sobre todo en la industria de la construcción, y que se enteran, cuando vienen a denunciar el robo, se enteran de que hay esta posibilidad y entonces estamos comenzando ya a tramitarles también a estos recién llegados. Y expliquemos también un poquitito lo de la visa U. Hay personas que no saben que si aquí son violentadas o por ejemplo, en la cuestión de la relación de pareja, si una mujer es abusada o golpeada. Hablemos un poquitito de las posibilidades de la visa U. Hay posibilidades de visa U. La visa U es para víctimas de crímenes en general. Y tenemos desde la persona que es asaltada en la calle hasta el trabajador que entraron a asaltar la panadería o el restaurante, la cafetería, agresiones, violencia doméstica, por supuesto, todo tipo de crimen. ¿Hasta qué Esa es punto la es visa cierto U. eso, Jorge? ¿Hasta qué punto si yo estoy en una panadería y atracan y me pegan un tiro y en una pierna o resulto afectado, hasta qué punto si a mí me roban y me dañan mi psiquis y me afecta emocional, hasta qué punto eso me daría una visa? Hay que conseguir un abogado, sale muy caro. ¿Hasta qué punto eso es real y es conseguible? En la absoluta mayoría de los casos. Hay muy pocas visas U que se rechazan porque al solicitar la visa U ya tienes que comprobar el daño que se te ocasionó. Entonces, las visas U generalmente se aprueban todas las solicitudes. El problema es que solamente se conceden 10,000 visas U por año y entonces la cola ya lleva como 9 o 10 años. Es decir, hay que esperar la visa U alrededor de 10 años. Y Pero mientras te la dan, ¿qué pasa? mientras te la dan, pues nada, en algún momento a los 3 o 4 años, te mandan una carta que dice, recibimos toda su papelería, todo su caso, usted tiene derecho a una visa U, pero no hay visas U disponibles hasta dentro de 5 años. Pero en ese momento ya te dan un permiso de trabajo y tu número de seguro social. Ahora, con este nuevo programa del que estoy hablando, el DALE, el trámite es entre 90 y 120 días. Es decir, tú denuncias que te robaron tu salario, el Departamento de Trabajo abre una investigación y Wow. luego el Departamento de Trabajo le pide a Seguridad Nacional que te dé tu permiso de trabajo y que te dé tu seguro social. Y en alrededor de 120 días lo tienes. Es mucho más rápido.
Infinitamente. Bueno, otra cosa que hablaste muy importante, Jorge, es que hay tanto que decir. Esto de la visa U, que entonces tú mandas los papeles y luego te dan el número de seguro social, el permiso de trabajo. Pasemos eso a la parte del asilo político. Antes, cuando tú pedías asilo político, muy rápido te llegaba un número de seguro social y muy rápido tenías permiso de trabajo. Ahora con esta oleada, con tanta gente en las calles que está empezando un proceso de asilo político, esta gente no tiene la posibilidad de pedir el seguro y tener el permiso de inmediato. Entonces están deambulando. Así es, tienen que certificar su caso primero, tienen que aceptar el gobierno de Estados Unidos que el motivo es válido, pero eso no quiere automáticamente decir que ya te den tu permiso de Pero trabajo. es que no hay cómo, Jorge, no hay empleados migratorios suficientes ni Exacto, oficinas. Mira, exacto. conozco a unos amigos, conocidos mejor, que se fueron a inmigración la semana pasada porque ya los citaron, que llegaron colombianos y venezolanos que llegaron, y, ¿sabes? Los hicieron madrugar a la oficina de migración y les dijeron, oh, sí, perfecto, llévense este papelito y ingresen a su correo electrónico porque les decimos qué es lo que tienen que hacer. Eso fue hace 10 días. Está la hora que ellos no han recibido el correo electrónico. La Claro, respuesta es sencilla, porque no saben qué hacer, así porque no, es. porque se les explotó el sistema, porque no tienen seres humanos que tecleen, que metan la información, porque migración de Estados Unidos no sabe ni qué hacer con la cantidad de gente que acaba de llegar. Indudablemente, eso es uno de los grandes problemas. Ahí es donde uno se da cuenta de no solo de las ganas, sino realmente de la idea de poder resolver o semi-resolver una explosión migratoria como la que estamos viendo. En vez de mandar agentes de la patrulla fronteriza, ¿verdad? A la frontera, pues lo que hay que mandar es burócratas, hay que mandar trabajadores administrativos que puedan procesar los casos. Ahí es donde está el problema, pero Estados Unidos no termina de poder resolver todo este gran conflicto que tiene Y con los entonces, migrantes. ¿qué hacemos? ¿Qué Acuérdate, hacemos? solamente hay 580 jueces migratorios en todo Estados Unidos. Es decir, a cada uno le tocan aproximadamente 5,000 casos o 3,000 casos. De aquí a que un juez puede revisar 3,000 casos, pues ya llovió, ya tembló, ya nevó, olvídalo. ¿Qué hacer entonces, Jorge? Mira, bueno, ¿qué hacer? Si yo fuera el gobierno, pues yo te diría exactamente qué hacer, pero yo creo que la legislatura es la que tiene que tomar cartas en el asunto, el ¿Y los Congreso, migrantes qué hacen pero mientras esto pasa? ¿Mm? no quiere, porque sigue siendo un tema favorito electoralmente y políticamente. Entonces, ¿qué hacer entre nosotros? Pues no podemos solucionar la ley migratoria. Lo que hay que hacer de nuevo es autoorganizarse para poder sobrevivir, para poder semi-progresar, para poder semi-establecerse en este país. ¿Sí? Son Porque, las a ver, comunidades las que... yo soy venezolano, colombiano, guatemalteco, mexicano, argentino. Y estoy en esta situación de los conocidos que yo te dije que fueron a la cita y les dijeron váyanse y después les llega el correo. Y pasan meses y los que nos están escuchando, ¿qué hacen, Jorge? Se quedan aquí y entonces que intenten sobrevivir, ¿no? Pues no hay de otra, igual Ujú. que ha sido la migración toda la vida, pero hay que crear redes de apoyo, no solamente depender del gobierno. El gobierno no te va a resolver todo. Sí, el gobierno te puede dar vivienda, pero ¿qué haces las 24 horas del día? Bueno, 8 duermes, No, y te pero la las quitan otras además 16, porque ya ¿qué están haces? cerrando refugios, ¿no? Así es, Bueno, así es. ¿quién hace las redes de apoyo? ¿Los activistas comunitarios y las organizaciones comunitarias, Jorge? En buena medida sí, pero la gente tiene que encontrarse con su gente. Es decir, los venezolanos tienen que organizarse, igual que los tepecianos que le llamamos, ¿no? La Ujú. gente del TPS, que toda Sí. la vida tradicionalmente pues trabajaban los salvadoreños por allá y los guatemaltecos por acá, Ujú. hasta que constituyeron una coalición nacional de tepecianos, Como los los Dreamers que también afectados se de TPS. organizaron. Como Los los Dreamers. Dreamers, exactamente, es el mejor ejemplo, ¿no? Y Ujú. entonces, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, si eres lo suficientemente radical, pues vas y tomas las oficinas de un congresista. Si no lo Ujú. eres, pues haces una conferencia de prensa, no importa, pero hay que darle visibilidad al hecho, a la situación con detalle y hay que organizarse. Pero se necesitan recursos, Jorge. Entonces, porque aquí estamos apelando a la solidaridad de la nacionalidad, del paisanaje, del sentimiento humano que nos da por ayudar al que necesita. Pero
pero una persona quiere juntarse a ayudar a sus hermanos venezolanos, a sus hermanos colombianos, a sus hermanos guatemaltecos, sus hermanos salvadoreños, y las organizaciones son las únicas que medio tienen dinerito que de pronto les dan la ciudad o el estado, o de pronto las mismas personas hacen eventos y kermeses y festivales para colectar dinero, pero es que eso se necesita plata para hacer todo eso, Jorge, o con la mera solidaridad con eso tenemos. Mira, siempre hemos dicho que se necesita plata para hacer las cosas, pero yo probablemente el 60% de lo que hago lo hago sin plata, ¿verdad? Sí, El es otro cierto. 40% pues es de donde me mantengo, ni hablar. Donde comen dos, comen tres, como decían las abuelas. Ni más ni menos, y donde se visten dos, se visten tres también, ¿verdad? Y donde viven dos, pues a lo mejor pueden vivir 12, porque eso Ujú, ya lo hemos visto también, ¿verdad? claro. Como tú dices, un apartamento de 3 recámaras donde se turnan para dormir, pero hay que autoorganizarse, no hay que estar esperando y dependiendo de lo que me van a dar, sino lo que puedo conseguir con mi organización. Eso es El, importante. el alderman aquí, el concejal del Distrito 25, estaba haciendo maravillas, a pesar de que no es el alcalde de Chicago. Estamos hablando de... Byron Sixto, claro que sí, estaba haciendo maravillas, recolecciones y ¿Por de qué todo decimos un poco. estaba en pasado? Está Está. haciendo. Sí, Byron es un Sí, excelente concejal, sin duda, por eso pregunté. claro, no, sí, sí, él está con las pilas puestas todo el tiempo. ¿Y qué tal el de la Villita? ¿Ha servido el concejal de la Villita? No tengo idea. Yo he visto que hay recolecciones por aquí, por allá, pero como yo también vivo aquí en el Distrito 25 en Pilsen, Usted pues habla lo de noto donde usted más. vive. Claro, pero yo Jorge, sé que hay recolecciones en diversos lugares de la sí. ciudad de Chicago, etcétera. Jorge, me llama mucho la atención una palabra que usted dijo hace rato, hace ratito que estábamos hablando, dijo, y llegaron a Chicago 8.000 nuevos migrantes y qué felicidad y eso nos gusta mucho. Qué felicidad, pero ¿qué hacemos? Vuelvo con lo mismo. Yo sigo preocupado, Jorge. Yo sigo preocupado porque veo crecer la indigencia, porque veo como que no hay dónde ubicarlos. Y yo sé que sí, pero hay que enseñarles mucho, hay que orientarlos mucho, hay que ser más solidarios. Tenemos que ponernos las pilas, Jorge, porque esto se está saliendo de las manos, Jorge. En Chicago y en cualquier ciudad a la que llega de pronto una ola de migrantes, hay que ser solidarios, hay que ayudarlos, cada quien dentro de sus capacidades. ¿No? Yo, por ejemplo, hago temas laborales. Yo no me meto en vivienda, no puedo hacerlo. No me meto en transportación, no puedo hacerlo. Pero cada quien dentro de su área, tenemos que acudir a esta gente. Nosotros hemos dado ya varios talleres de derechos en el trabajo para estos migrantes, que están sumamente sorprendidos además de encontrar que Estados Unidos, el famoso país de las leyes, pues es el país donde se violan las leyes todos los días también, Ujú. pero que aprendan a lo que se enfrentan y se van a enfrentar en cuanto consigan un trabajo. Los van a explotar. Hay que checar el cheque, ¿verdad? Hay que ver que le Ujú. pagan a uno correctamente, etcétera. Esa es mi área. Y entonces yo contribuyo de esa manera. Cada quien en su área, los que hagan vivienda, los que hagan inmigración, los que hagan lo que sea, cada quien tiene que poner su granito de arena. Cheque su cheque, esa es una buena frase, pero mira, Jorge, a las personas que yo te digo que les llegó el cheque por 280 y les dijeron en la oficina de empleos que era así los primeros meses, que era el mecanismo que usaba la agencia de empleo, les dije que eso no era normal, les dije que los podía asesorar con una persona como tú y me dijeron que no, pues que no porque los echan, porque los corren, que entonces se quedan sin los 280. Entonces dije, no, 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 pero pues es que no, nos toca porque si no, ¿qué hacemos en la calle? Es No, increíble. precisamente nuestro próximo taller de derechos en el trabajo es acerca de las represalias. Es decir, cuando denuncias te conviertes en intocable. Cuando te quedas callado, te pueden dar una patada en el trasero y al otro día estás fuera, o a Pero, los siguientes 5 minutos. pero Pero entonces me dice el trabajador, es que Diego, estoy trabajando con la residencia chueca y con el número social chueco. Es que entonces se les forma en la cabeza una cantidad de miedos que impiden que puedan exigir sus derechos, Jorge. no, sí, indudablemente, y con eso cuenta el patrón, ¿sí? Con el miedo que uno tiene, pero precisamente, mira, les dio miedo decidir venirse para acá, les dio miedo caminar 3 países, les dio miedo cruzar la frontera. Bueno, Cruzar mira, el tapón del esperaron Darién, Jorge, que es una el selva Darién, el tapón espesa del Darién, impresionante entre el que Colombia y
El que pueda cruzar el tapón del Darién ya no debe tenerle miedo a nada. Yo pienso igual y les digo a todos aquí, el que pase la selva del Darién entre Colombia y Panamá, ¿a qué le puede temer? Exacto. Jorge, me encontré un muchacho venezolano que pasó con su esposa y 4 hijos, el menor de 11 meses, otro de 2 años, otro de 4 y uno de 7. ¿Cómo? Digo, si esta persona logró hacer esto, es como hablar de la Odisea. Es como, me acordé me acordé de la Odisea y de la Ilíada, me acordé de todas estas grandes cosas que nos contaban de los escritores antiguos, Homero. Es increíble, ¿no, Jorge? ¿Cómo este hombre pasa con su esposa y estos 4 niños del tapón del Darién en la selva? Así es. ¿A qué Mira, pero temerle? a la gente le da miedo dar su primer beso, a la gente le da miedo proponer matrimonio, pero lo Ujú, superan. Y aquí están. ¿Ves? A las mujeres les da miedo cuando se enteraron de que estaban embarazadas, pero ujú. los miedos se superan y sobre todo se superan con información. No, no es posible superar un miedo cuando no tienes ni un dato. Entonces hay que informarse, hay que aprender. Tienen que pasar por todo lo que pasamos, todas las generaciones de migrantes de todas las otras nacionalidades, ¿sí? Pero eso no lo podemos hacer, no podemos obligar a nadie a aprender. Tiene que venir de su parte también. Hay que buscar la información. La buena información organiza, el miedo paraliza y se trata de no paralizarse. Esa también me gusta. ¿Cuál es la frase? Repítela, me gustó esa frase. La buena información organiza, el miedo paraliza. Esa Entonces me hay gente gustó. que tiene tanto miedo que quiere dormirse debajo de la cama. Yo les digo que es terriblemente incómodo. Hay que dormir arriba de la cama, hay que estar informados. Y los Entonces, veo tan eso, desesperanzados. A mí lo que me mata la esperanza, Jorge, es que yo verlos desesperanzados a ellos. Hablo de los migrantes recién llegados. Los veo, los he visto llorar inclusive. Han llorado conmigo. Y los veo tan desesperanzados, los veo como que a veces no les quieren ayudar, como que sienten que hay xenofobia, como que sienten que ya hay mucha gente y como que no hay espacio para ellos, como que sienten, me da tanto dolor ver la amargura de ellos, de saber que son tan valientes de haber pasado por tantas dificultades y que llegaron acá y sienten como que el mundo se les cierra. Jorge, a mí me parte el alma eso. ¿Qué podemos sin hacer duda, ante eso? sin duda, pero todos los migrantes, todos siempre tuvimos miedo en algún momento de Y nuestra todos lloramos, ¿eh? Todos hemos llorado por eso. individualmente y colectivamente, pero a final de cuentas, mira, ahí está la pequeña Italia, la pequeña Grecia, el pequeño México, la pequeña Habana, Ujú, las comunidades se organizan. Entonces, más tarde o más temprano, aquí en la avenida Fullerton, está llena de ecuatorianos, ¿no? ujú, ujú. Entonces, más tarde que más temprano, estas comunidades se van a organizar. No podemos, salvar a un solo individuo, hay que salvar a toda la comunidad. Entonces, que tengan fe, seguimos esperando. Pues que se organicen, nada de que tengan fe, nada de Ujú. que vamos a poner todo en manos de Dios. Sí, No, no, así no se vamos soluciona a... todo por arte de magia, claro que no. Claro, no, 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 hay que entrarle. Y esa es la parte que nosotros podemos hacer, por ejemplo, en el ámbito laboral y cada agencia y cada organización, pues en los demás ámbitos, ¿no? Y si no hay plata, sigue habiendo dinero del Estado y de la ciudad, inclusive federal, sigue habiendo dinero para ayudar a la comunidad migrante, Jorge. Sigue habiendo, sin duda alguna, se acaba de aprobar en Springfield, en el mes de marzo, se acaban de aprobar otros 10 millones. Lori Springfield, Lightfoot en la capital todavía, del estado de Illinois, donde estamos, ¿no? por supuesto, y la ex alcaldesa de Chicago, un día antes de salir de la alcaldía, Lori todavía Lightfoot. firmó una orden ejecutiva respaldando de nuevo el programa migratorio. Los abogados del condado de Cook, del municipio de Cook, tienen la responsabilidad también de defender inmigrantes en casos de deportación y esa Ujú. ayuda completamente gratuita, pero de nuevo, Eso hay no lo que saben, eso no lo saben informarse, los migrantes, que dicen hay que que necesitan un abogado informarse, y no lo encuentran. así es, hay que informarse. Bueno, Jorge, a ver, los que nos escucharon, nos han estado escuchando y dirán, estos solo hablan de Chicago y del estado de Illinois. Y no, digámosles que esto es federal, que esto es de todo Estados Unidos. Digámosle que si hay alguna diferencia en las leyes federales, obvio, porque cada estado tiene su ley, también prevalece la ley federal, que es la migratoria, y que pues lo que estamos diciendo aquí prácticamente opera, si no 100%, en un gran porcentaje opera a nivel
de todo Estados Unidos, ¿cierto, Jorge? A nivel de todos los Estados Unidos. Esto fue una acción, si quieres la referencia, busca el 13 de enero la Secretaría de Seguridad Nacional, busca Deferred Action Workers Ujú. y vas a encontrar, es un programa federal, trabajador indocumentado que denuncia al patrón, tiene altísimas posibilidades de alcanzar su permiso de trabajo y su seguro social. Listo. Expliquemos un poquitito, ya, yo sé que esto es en todo Estados Unidos, pero ahora vamos a un caso específico de un estado que tiene sus propias leyes. Estamos en el estado de Illinois, estamos en Chicago, ahora vámonos para Miami, donde es el estado de la Florida y Orlando, Florida. ¿Qué está pasando con la ley 1718 que entra el 1 de junio a, a tener valor? Esta ley 1718 contra los inmigrantes del estado de la Florida. Jorge, ¿qué sabemos de eso? Esta ley 1718 es exactamente contra lo que marchamos en 2006, si te acuerdas, Diego. Sí, Esta una ley Sensenbrenner. es una Sensenbrenner a nivel del estado de Florida. Es decir, obliga al uso del famoso programa E-Verify, verificación electrónica, Ujú. para todos los nuevos trabajadores. Le da capacidad al estado de hacer auditorías, perdón, por sospechas de que alguna compañía tenga trabajadores indocumentados. Le pueden quitar su licencia comercial a una compañía a la que cachen con trabajadores indocumentados. Wow. Además, aumenta los castigos de cárcel por tráfico de personas a quienes entren con un indocumentado a Florida. Hmm. Una familia mixta, el esposo y la esposa, uno de ellos es indocumentado, se van a ir a pasear a Disney World, los para la policía, el esposo puede ir a dar a la cárcel por tráfico de personas. Es un Gravísimo. absurdo total. Obviamente tiene cosas que son hasta absurdas, porque, por ejemplo, prohíbe que se reconozcan las licencias de manejo de otros estados que no sean las licencias regulares. Vamos a decir, Illinois tiene una licencia especial para visitantes temporales, pero La esa licencia no TDDL. vale. Así es. Esa licencia aquí mismo está establecida en Illinois que no sirve fuera de Illinois. Pero Ujú. ahora esta ley de Florida dice no sirve en Florida. Pues claro que no sirve. Si no sirve fuera de Illinois, obviamente que no sirve en Florida, Es pero para ellos meter miedo, ¿no? cargan. Ellos Para... destacan en la ley que está absolutamente Ujú. prohibido usar una licencia de esas. Eso es Porque destacarlo asusta. exactamente. Es más propaganda, como te digo, ya en campaña presidencial. Ujú. Prohíbe darle dinero a organizaciones que hagan tarjetas de identificación para inmigrantes. Eso es otra estupidez. Es decir, nosotros en nuestra organización le damos tarjetas de membresía a la gente sin preguntarle si Ujú. son inmigrantes o no inmigrantes documentados. Eso no nos importa. Eres miembro de la organización, te damos una Porque identificación. además eso no se pregunta aquí, Jorge, porque tú siempre Pues no. supones, eso no se pregunta, es una de las preguntas prohibidas en este país, eso no se Así pregunta. es. Ujú. Pero entonces ya no podríamos recibir en el estado de Florida, ya no podríamos recibir ningún dinero, ¿sí?, de ninguna entidad gubernamental. Es decir, un grant, una organización no Ujú. lucrativa que se dedica a la inmigración, le dé tarjetas de membresía a su gente, ya queda prohibido darle dinero a esa organización. Luego, en el aspecto de la salud, obliga a los hospitales a preguntarle a los pacientes si tienen papeles o no. Y curiosamente, no para denunciarlos, sino solamente para calcular cuánto dinero se va a gastar en ellos. Es decir, es otra cortina de humo ahí, ¿no? ¿Es usted indocumentado? Sí. Ah, bueno, pues lo vamos a atender, pero vamos a llevar la cuenta de cuánto gastamos en usted. Es En- totalmente absurdo. Bueno, empezaría esa ley el 1 de junio, en 7 días, y En yo siete diría, días. si pudimos tumbar, y me incluyo porque participé en las marchas pues informamos mucho, si pudimos tumbar la ley Sensenbrenner con las marchas multitudinarias del 2006, 10 de marzo y 1 de mayo, que generamos en Chicago, y digo así porque empezaron en Chicago y luego se extendieron por todo el país. Si pudimos tumbar la Sensenbrenner en el 2006 con las marchas, ¿podemos tumbar esta ley de Florida con qué? ¿Con marchas? Ya eso no funciona. ¿Podemos tumbarla?
Con dos cosas, mira, una es con la reacción misma a la ley. Tú has visto sin duda alguna los videos de los campos abandonados, de los sitios de construcción abandonados. Ujú. La gente está yendo, la gente pues ya decidió que no hay que ir a trabajar en Florida. Y lo otro, lo que podemos hacer desde afuera, pues es colaborar con ellos no consumiendo los productos de Florida. Un boicot. Entonces, un boicot nacional, ¿verdad? Que ya está medio lanzado, hay reuniones acerca de cómo lo refinamos, pero ya hay una serie de productos marcados que hay que dejar de comprar, hay que sustituirlos por otros que no sean hechos en Florida. Sí podemos detener la ley antiinmigrante de Florida como detuvimos la Sensenbrenner con las marchas del año 2006, Jorge Mújica. Sí podemos, yo creo que sí, porque esto se ha sabido a nivel nacional, no ¿Estamos es a tiempo? más, estamos a tiempo. No importa si nos pasamos del 1 de junio o no. Va a caer por su propio peso, porque les van a faltar trabajadores. Viene el verano es época de alta contratación en todos lados, en Florida particularmente, es un estado de mucho turismo, se Ujú. va a caer por ahí. Pero también te digo, hay que contribuir a que se caiga de veras definitivamente. Y eso lo hacemos pues por el lado de pegarle al bolsillo, ¿no? Con los boicots económicos. Si algo le duele a cualquier ser humano, pero especialmente a los gringos, es que les toquen el bolsillo. Se los vamos a tocar en dos formas. Mira, de pronto los jitomates se van a ir a $10 a la libra, porque pues no va a haber recogida de jitomates y de aguacates y de otra serie de cosas. Naranjas, todo eso. Naranjas, olvídate de las naranjas. Entonces, eso les va a doler por ese lado. Y les va a doler a las compañías porque vamos a dejar de comprar precisamente sus productos. Entonces, más tarde que temprano, las compañías van a ser nuestros mejores aliados. Las Claro. compañías Jorge, van a ser las que Jorge, impidan que la ley funcione. ¿te imaginas, Jorge, el estado de Florida con los restaurantes vacíos, con las constructoras sin trabajo? Jorge, hasta en Disney y en los parques temáticos hay indocumentados con papeles como se trabaja aquí, En en todos toda lados, parte. en todos ¿Te lados. imaginas Orlando, Florida, Exacto. sin trabajadores, sin documentos? Porque ese es otro mito que existe. Yo no sé si nos metemos en camisa de once varas si hablamos de esto, Jorge, pero otro mito que existe es que sin documentos legales no puedo trabajar en Estados Unidos. Mentira. Yo no sé si nos metemos en problemas con eso. Aquí existen las maneras de que se haga y todo el mundo lo sabe, ¿no? Pues ni modo, no sé cómo se habla eso. Por supuesto, si tenemos 8,5 millones de trabajadores sin documentos, Ujú, ¿ves? Por supuesto que se puede trabajar en Estados Unidos sin documentos. Es el trabajador que es contratado, no ujú. viola la ley. El que viola la ley eventualmente es el patrón que contrata a un trabajador sabiendo que no tiene papeles. Pero Entonces, como se presume que tú dices la verdad, Jorge, porque se presume la buena fe, pues cuando el empleado entrega su seguro social y su tarjeta verde, que obviamente es chueca, es falsa, al empleador no le importa porque sería una falta de respeto preguntar o dudar que le están presentando algo que no es real. Entonces, se presume la buena fe, yo lo recibo y te contrato, ¿no? y eso es parte de la ley misma de inmigración. La ley misma de inmigración dice, reconoce que el patrón no es experto en documentos Ujú. migratorios y que entonces, al parecer del patrón, el documento es original y Listo. punto. Ya con eso, ni el patrón ni el trabajador tienen culpa legalmente. Bueno, entonces así es que se hace. Quería tocar el tema sin que nos metamos en problemas. Así es como funciona aquí. Y que la gente entienda que es imposible, obviamente que se cae uno o dos casos, porque tiene que haber siempre conejillos de indias para que ellos crean que sí están trabajando, pero que la gente tenga confianza, Jorge, que entre tantos millones es imposible que agarren en masa a las personas. Entonces, no hay ningún problema en ese sentido. No, absolutamente. Te digo, 8,5 millones de trabajadores indocumentados trabajan en Estados Unidos todos Sí, los sí, días. sí, sí, sí. Y me dicen los migrantes recién llegados, ven una patrulla de policía y se quieren morir. Les digo, no te preocupes, la policía de Chicago no te pide documentos, ninguna policía te pide documentos migratorios, solamente
los de azul, de gorro azul, que están ubicados casi siempre en las fronteras. O sea, hay una cantidad de mitos, de mentiras y de miedos que también tenemos que ir desterrando de nuestra comunidad, porque eso les quita seguridad, les quita felicidad, les quita confort, y lo que necesitan para salir adelante es tranquilidad y no estrés. Ahí volvemos a la cuestión de la información. Hay que informarse, hay que aprender a buscar en Google. Ahí está Google. Google te puede dar un montón de información. El chiste es saber buscar la información y tener la intención de buscar. Bueno, redondeemos la cosa porque ya estamos abusando de su tiempo, Jorge. Usted tiene muchas ocupaciones. Vamos a redondear, a recapitular o hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hecho, Jorge. Entonces, ¿dónde estamos y para dónde vamos en este fenómeno? A usted no le gusta que use esa palabra, en esta novedad migratoria que estamos viviendo actualmente en los Estados Unidos. ¿Dónde estamos y para dónde vamos y qué sigue, Jorge? Mira, durante meses y meses vamos a estar viendo la campaña electoral. Entonces, no importa lo que se diga en la campaña electoral, una cosa es el discurso, otra cosa es la realidad real. ¿En dónde estamos? Pues estamos en un momento en que se nos amenaza de nuevo, se nos ataca de nuevo, se nos usa de chivos expiatorios. Tenemos que responder. No es solo la ley de Florida, también está la ley de Kansas, contra el tráfico de personas. Es la ley 2350 del estado de Kansas, que la gobernadora trató de vetarla y no pudo porque la legislatura la mayoriteó. Entonces, la ley 2350 de Kansas también tiene esa previsión de que si entras con un indocumentado al estado de Kansas, te toca la cárcel. Entonces, estamos bajo ataque. Hay que repeler el ataque, hay que de nuevo organizarnos. Tenemos la experiencia de las marchas de 2006. Yo tengo entendido que va a haber una marcha aquí en la ciudad de Chicago el día 1 de junio, pero sobre todo el boicot de todos los días. Podemos marchar un día, pero el boicot lo podemos ejercer todas las quincenas cuando vamos al supermercado. Entonces yo creo que hay que darle por ahí, hay que ser solidario con nuestra comunidad latina de donde quiera que sea y con nuestra comunidad afroamericana y hacerlos también entender toda esta problemática y toda esta dinámica. Hay que seguir adelante. A ver, si yo doy unos nombres, ¿a quién le echamos el agua sucia y a quién lo endilgamos más como antiinmigrante y a quién le decimos que fue el que más ayudó? Si yo le digo a usted en los nombres de expresidentes como Ronald Reagan, Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden, todos estos que acabo de nombrar, ¿quién ha sido el bueno y el malo de los migrantes? Ninguno. Bueno, hay que recordar que Ninguno. Ronald Reagan hizo la última amnistía en el año 1986, ¿no? Sí, pero ese es un mito. Mira, eso fue una promesa republicana para ganar votos en las elecciones. Pero si te vas a la historia precisa, resulta que no se aprobó antes de las elecciones. Perdieron la mayoría en la elección, ¿sí? Y el Congreso patito, el lame duck, que le llaman aquí, ese fue el que aprobó la amnistía. Era una promesa tardía en medio de una campaña electoral. No Y era. después llegó Clinton. Después llegó Clinton, hizo las reformas del 96, que todas son horribles y desastrosas, instauró los castigos por estar indocumentado en Estados Unidos de 5 y 10 años, y después llegó Barack Obama y deportó a 3 millones de inmigrantes. George Bush medio tenía la intención, pero era tan tonto el tipo que no pudo llevarlo a cabo. No, y El además, propio sin partido se le ninguna rebeló. duda, las Torres Gemelas, sin ninguna duda, también tuvieron una buena intención, Así es. o era un sueño guajiro ese de la buena amistad de George Bush con el presidente Fox. No, yo creo que se hubiera logrado, pero solamente un tratado migratorio México-Estados Unidos, lo cual no cubre pues Guatemala y El Salvador y Colombia y Venezuela y todos los demás. Es decir, Pero de hubiera todas sido una maneras, resolución parcial. sí quiero decir una cosa en ese punto que tocaste, Jorge, y se lo voy a decir a todos los migrantes que nos están escuchando que no son mexicanos y los que entienden este idioma de Cervantes, obviamente. Siempre se quejan, y lo escucho, yo sé por qué lo digo,
¿Qué es que los mexicanos, qué le dan a los mexicanos, qué los mexicanos, qué es que piden para los mexicanos? No sean ignorantes, no seamos tontos. Y les digo siempre, los mexicanos son los referentes de la comunidad migrante latina en los Estados Unidos por obvias razones, porque la frontera de Estados Unidos en el sur es México y porque la mayoría de los migrantes latinos en Estados Unidos, por situación geográfica, son mexicanos. Entonces, no seamos tontos, no seamos tarugos, como dicen ustedes los mexicanos. Todo lo que logren los mexicanos en beneficio migratorio se refleja hacia los demás países latinos, hasta la Patagonia en Argentina. Entonces, dejemos la tontería, que todo lo que consiga un mexicano, de ahí comemos todos los demás latinos, porque aquí no van a hacer una ley migratoria únicamente para los mexicanos, eso no existe. Claro. Cuando aquí se hace una ley migratoria o un beneficio migratorio, pueda que sean los mexicanos los que más presionen, pueda que sean los mexicanos los que lo logren, obvio, son una gran mayoría, pero por favor, miremos el vaso medio lleno. Todo lo que logren nuestros hermanos mexicanos es para que de ahí comamos todos los demás latinos hasta la Patagonia en Argentina. Eso está clarísimo, Jorge. Sin duda alguna, ¿no? Y acuérdense además que nos la deben. Una tercera parte del territorio de Estados Unidos era parte de México. Entonces tenemos más derecho de reclamo, digamos, ¿no? Pero sí, el avance de una comunidad se refleja sin duda en el avance de todas las demás. Entonces decimos que los mejores presidentes de pronto con la comunidad migrante queda la sensación de que fueron George W. Bush y ahora Joe Biden. Bueno, yo te digo, Joe Biden calladito la boca, pero ha estado haciendo bastantes cosas desde octubre del año 2021. Se suspendieron completamente las redadas en el lugar de trabajo. El gobierno se fue a la corte demandado por la patrulla fronteriza, precisamente, porque el gobierno había decidido que no se detuviera a nadie excepto a los inmigrantes indocumentados con antecedentes legales. Esto no le gustó a la patrulla fronteriza y entonces se llevó a la corte al gobierno de Biden, perdió el gobierno de Biden, entonces de nuevo la migra puede detener a cualquier persona, pero en el proceso de deportación, legalmente, en el proceso de deportación hay que revisarle todo el expediente al inmigrante y si estaba ejerciendo sus derechos laborales o sus derechos civiles, el proceso de deportación se debe detener. Eso sí sigue vigente. Entonces son cositas que la gente no conoce mucho, no se sabe, pero sí ha habido algunos avances. Bueno, parezco muy repetitivo, pero entonces vamos a intentar darle final a nuestra conversación. Parece que lo he dicho muchas veces, pero yo creo que es necesario, Jorge. El mensaje final, ¿qué le decimos a los que están desesperados ahora porque no encuentran trabajo, porque no tienen dónde vivir, porque donde están ya están una semana y el muerto y el arrimado a los 8 días apesta, ya lo quieren sacar y no tiene para dónde llevarse sus cositas? ¿Cómo le devolvemos la esperanza a estos desesperanzados que están en los Estados Unidos ahora recién llegando apenas? Parece que lo repetimos mucho, pero entonces si nos están escuchando, ¿qué tienen que hacer, Jorge? Tocar las puertas de las organizaciones comunitarias, preguntarle a los migrantes que ya llevamos muchos años aquí, que los orientemos. Abrámosle los ojos, démosle luz de esperanza a estas personas, Jorge. Vuelvo y repito, estoy muy insistente, pero ¿qué hacer? ¿Qué hagan? A ver, ¿qué consejo les damos, Jorge? Buscar la información. Buscar la información. La información no nos llega a nuestro teléfono, no nos cae por acto divino. Nos caen los videos chistosos de TikTok, pero en vez de estar mirando los videos chistosos, hay que estar buscando información, hay que estar buscando organizaciones, hay organizaciones de todo tipo. Entonces hay que aprender a buscar, hay que aprender a informarse. ¿Todavía se puede salir adelante en los Estados Unidos? ¿Esta vaca sigue dando lechita? Pero a cuentagotas, sin duda alguna. Eso no es ninguna novedad para los inmigrantes ya viejos que sabemos que Estados Unidos no es el paraíso, no es la panacea. Aquí no se amarran los perros con salchichas. Aquí hay que Y fregar. agarramos los dólares de los árboles como hojas. Así es, ni caen en otoño de pronto. ¿Vale la pena migrar hacia los Estados Unidos?
cruzar una selva como el Darién, cruzar un desierto, meterse en un tráiler sin oxígeno. Jorge, en serio, ¿vale la pena emigrar a Estados Unidos? Estados Unidos sigue siendo, como te decía yo al principio, el país que ha acumulado más riqueza a costa de todos nuestros países. La riqueza de nuestros países está aquí en Estados Unidos. Definitivamente hay que buscar la forma de tener acceso a ella. Yo creo que no hay que abandonar la idea. Pero, mucha gente se ha quedado ya de plano en México. Encontraron en estos últimos 2 años, 3 años que no los dejaron pasar a Estados Unidos, encontraron que pudieron hacer una vida allá en México y entonces allá se quedaron. A lo mejor algún colombiano se quedó en Guatemala, a lo mejor algún venezolano se quedó en El Salvador, yo qué sé. ¿Verdad? Hay comunidades, hay una comunidad cubana muy grande en la ciudad de Tijuana, en México, y no sé si tengan todavía la intención de llegar hasta acá. Usted es mexicano. ¿Le molesta, le preocupa que México ahora sea un país receptor de muchos migrantes? Pues bueno, eso para México. No, a mí para nada, a mí para nada. México típicamente ha estado enviando entre 200-250 mil gentes a Estados Unidos, digo, no enviando, sino que han emigrado. Entonces, que lleguen otros 250,000 para reemplazarlos, a mí no me preocupa para nada. ¿Qué nos falta por decir, Jorge? Y gracias por su tiempo. ¿Qué nos falta por decir? Muchas cosas yo sé, pero ¿qué siente usted que no dijimos que usted quería sacar de adentro en esta nota que hicimos, en este podcast? ¿Qué falta por decir, Jorge? Mira, la inmigración no va a parar, nunca va a parar. Y los inmigrantes cambian las sociedades. Yo estoy trabajando en un libro, resulta que todos los sindicatos de trabajadores en Estados Unidos fueron fundados por inmigrantes. Yo creo que esa experiencia se va a repetir infinitamente. Fundamos organizaciones sociales, fundamos sindicatos, fundamos comercios. Entonces yo creo que no hay que irse por la mala, por la desesperación. De los inmigrantes dependen las economías de todos los países avanzados que se llaman, ¿no? Pero cuando un proceso se lleva a cabo de manera desordenada, como está ahora el proceso de este movimiento migratorio exacerbado, y, y no es este país el que da la solución, no hay más empleados en migración para que saquen todos los casos que están represados. Sentimos que está explotando esto, entonces que aguantamos a ver qué pasa, Jorge. No, yo no creo que vaya a explotar. Es decir, hay una crisis, sin duda alguna, y todo el mundo tiene que ver la forma de participar en esa crisis, es decir, no participar de manera violenta, ni mucho menos, ¿no? Organizarse, pues implica empezar a resolver la crisis. De parte del gobierno, pues entender que hay que cambiar la ley de inmigración es parte de resolver la crisis. Entonces, a lo mejor un sector avanza antes que otros, pero es una crisis y el sistema capitalista, pues si por algo se ha destacado es por resolver sus crisis. Entonces, más tarde que temprano la tienen que resolver. Los latinos que pueden votar en los Estados Unidos, ¿se puede ayudar por medio del voto? Pues indudablemente, mira, yo no creo que las elecciones resuelvan los problemas, porque aquí votamos cada 2 años y ya no habría problemas, ¿sí? Pero hay que participar en ese ejercicio indudablemente. Los que puedan votar tienen que evaluar las posiciones de los candidatos, ¿verdad? Para ver cómo reaccionan. En el estado de Georgia, en Atlanta o alrededor de la ciudad de Atlanta, tumbaron en las últimas elecciones a los dos sheriff, a los dos alguaciles que apoyaban este famoso programa de la polimigra, es decir, donde los alguaciles actuaban como agentes de inmigración, los tumbaron en las elecciones y pusieron nuevos alguaciles que eliminaron ese programa de polimigra. Latino vota latino, nos ayudan más los concejales, los congresistas locales, los congresistas federales latinos, o también puede haber una persona que no sea latina que simplemente nos quiera a nosotros los migrantes. Latino vota progresista. Latino no debe votar, lo acabamos de ver de nuevo aquí en la ciudad de Chicago, donde prácticamente era una campaña electoral entre el sindicato de maestros y el sindicato de policías, y ganó el candidato del sindicato de maestros, ¿sí? No importa de qué raza, de qué grupo étnico, de qué nacionalidad, ¿sí? El chiste es ver quién tiene la mejor agenda para nuestra comunidad. Muchas gracias, Jorge Mujica. Hemos abusado de su tiempo, 1 hora y media, tal vez estuvimos acá en esta charla, que fue extensa pero muy productiva.
donde dijimos cosas de vital importancia para quienes ahora escuchan y quienes tienen amigos y familiares y personas que están desorientadas por su situación migratoria, porque están llegando a los Estados Unidos, no solamente a Chicago, sino a cualquier ciudad de este país, de los Estados Unidos de América, y no saben qué hacer. Para quienes están escuchando y tienen personas que les están ayudando y que conocen al vecino o a la persona que pasa por la calle y usted la ve desorientada sin tener trabajo y tal vez vendiendo dulces en una esquina o mirando, pidiendo cómo hace para comerse una hamburguesa. Todo lo que hemos dicho aquí es importante y tiene un enorme valor. Lo ha dicho una persona con una experiencia de décadas en cuanto al fenómeno migratorio, en cuanto al movimiento migratorio, en cuanto a este hecho, sentimiento y costumbre de migrar que tenemos los seres humanos, como Jorge Múgica. Por eso le queremos agradecer a Jorge por esa sapiencia. De verdad que no estamos ensalzándolo. Hablar de Jorge Múgica, es decir, la verdad, es uno de los hombres en los Estados Unidos que mejor conoce este movimiento migratorio en esta gran nación. Entonces, pues espero que le saquemos provecho, que le saquen provecho, que escuchen todo el contenido, aunque sea por parte, espero que lo escuchen y que lo difundan y que lo pongan en sus redes sociales y que todo el mundo conozca estos tesoros de información que nos ha entregado Jorge Múgica. Jorge, muchas gracias por su información y démosle a la gente la esperanza de que usted en su organización tiene talleres frecuentes para informarle a la gente lo que debe hacer y dónde pueden conseguir esa importante información. Jorge, y muchas gracias. Vamos con la despedida, por favor. No, muchas gracias a ti, por haber abierto el espacio. Aquí estamos dispuestos. Yo creo que la buena información, de nuevo, la buena información organiza, el miedo paraliza. No hay que paralizarse, hay que buscar la información y nosotros estamos más que dispuestos a dárselas en toda oportunidad. Cualquier trabajador inmigrante que tenga problemas en el lugar de trabajo, contáctese con nosotros. Con todo gusto les echaremos la mano en la medida de lo posible. Gracias, Diego. ¿Cómo contactarse con Jorge Múgica o con su organización, Jorge? Porque yo sé que pues obviamente su teléfono no va a explotar con muchas llamadas. Yo sé que no es conveniente hacerlo, pero un medio que sea menos crítico y menos difícil y que la gente pueda tener la esperanza de que va a recibir información, Jorge. ¿Por dónde? Facebook, por supuesto que Facebook. Podemos recibir mensajes que nos manden en Facebook. Busquen la página Arise Chicago. ARISE Chicago. Con todo gusto ahí respondemos algunas preguntas, pero sobre todo vengan a los talleres. No es lo mismo estar mandando mensajes que vernos cara a cara, responder preguntas directas. Es lo mejor que podemos hacer. Nosotros educamos, organizamos y apoyamos trabajadores, a eso nos dedicamos. Me parece muy bien. Arise Chicago. Aquí va a aparecer en la pantalla Arice, se escribe en español, así va a aparecer en la pantalla. Entonces en Facebook váyanse al buscador y coloquen esto que aparece acá, Arise Chicago, Arice Chicago. Bueno, aquí va a aparecer, así se meten en Facebook y van a tener toda la información. Muchas gracias a nuestro productor, el argentino David Goods, que es el que hace magia como Lionel Messi con el balón en esto de producir nuestros podcasts. Gracias a todos ustedes que nos han estado escuchando. Gracias por leernos en la prensa de Chicago, edición impresa, y por ir al código QR que aparecerá en cada edición impresa y nos va a llevar a este podcast, que espero que muchas personas lo escuchen y saquen el beneficio que nosotros quisimos llevar desde que le planteamos a Jorge Múgica que nos hiciera el favor de darnos su tiempo para informarnos. Gracias, Jorge Múgica, muy amable, como siempre mi admiración, mi respeto, y para ustedes un cordial saludo, amigo migrante. Échele ganas, tenga esperanza, tenga fe, pero sobre todo pórtese bien, no haga cosas malas, busque a la gente indicada y en algún lado se encontrará un angelito o una persona con buen corazón y que ha sido migrante y que quiere colaborar y que es solidaria y le va a echar la mano. Todos vamos a salir adelante sin ninguna duda. ¿Que es fácil? No es fácil. ¿Que se sufre? Sí se sufre. ¿Que no se comen las 3 veces al día? Sí, posiblemente no. ¿Que vas a llorar? Claro que sí. Todos los migrantes en algún momento hemos llorado, porque no es fácil. El valiente no es Superman, el valiente no es Batman, no es la Mujer Maravilla, el valiente no es Iron Man, el valiente no es el Hombre Araña. El valiente es el que migra.
Hay que tenerlos muy bien puestos para querer migrar. Y los migrantes somos unos valientes. Y aquí estamos y no nos vamos. Saludo cordial para todos. Yo soy Diego Giraldo. Esto es Periodismo Migrante y la Prensa de Chicago. Muchas gracias.